Mi nombre es Luz María y voy a presentar el proyecto final llamado Clasificación de células en sangre. En el campo de la medicina, el análisis de la muestra de sangre del paciente es una tarea crítica. La técnica tradicional lleva mucho tiempo visualizar los glóbulos bajo el microscopio. Es una tarea que se puede volver tediosa y puede conducir a una interpretación incorrecta debido al error humano. Las anormalidades en las células sanguíneas son responsables de varios problemas de salud. Es por eso que los métodos automatizados para detectar y clasificar los tipos de células sanguíneas tienen importantes aplicaciones médicas. El proyecto es desarrollar un sistema de clasificación respecto al tamaño, la forma y la apariencia de las células. Los tipos de células que voy a identificar en este caso son trombocitos, leucocitos y eritrocitos. Son mejor conocidos como glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Se pretende utilizar la técnica de SBM, Random Forest, entre otros, que vamos a ver más adelante, para comparar los resultados. En esta ocasión me quise enfocar más en la comparación usando diferentes modelos, comparar los scores, más que en encontrar un modelo ideal para este tipo de problema. La base de datos que voy a utilizar va a ser la que se está mostrando en pantalla. Y las métricas de desempeño que se utilizarán son F1 Score, Accuracy, precisión y una matriz de confusión para poder visualizar mejor los resultados. Existen ya varios papers que hablan sobre el tema de clasificación de células y la mayoría utiliza redes neuronales. Y bueno, en una aplicación real necesitaría más bien una técnica de detección de objetos. De esta forma poder realizar el conteo de células, poder identificar cuáles son los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Pero en esta ocasión esto está fuera del scope de la materia. Es por eso que del dataset que les mencioné anteriormente voy a sacar pequeñas secciones de imágenes. El dataset ya contiene una serie de 410 imágenes y también contiene una tabla en donde muestra los límites de cada imagen. Por ejemplo, para la imagen 00, dentro de los píxeles 260, 491 y 177 y 376 hay un glóbulo blanco. El dataset que voy a utilizar está bastante desbalanceado en cuanto a la cantidad de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Es por eso que decidí obtener solamente 350 entradas de glóbulos rojos y el resto de glóbulos blancos y plaquetas para al final tener un total de 1082 imágenes. Una vez que se recortaron las imágenes de acuerdo a los límites, se obtuvieron nuevas imágenes como las que se muestran en la presentación. No todas eran del mismo tamaño, es por eso que utilicé una función llamada resize para darles una nueva dimensión de 35 por 35 y que todas tuvieran ese mismo tamaño. Y bueno, la razón por la que elegí este número la voy a explicar en la parte de conclusiones al final del video. Una vez que se obtuvieron todas las imágenes de un mismo tamaño, utilizamos el algoritmo TSNE para la visualización
de datos de alta dimensionalidad. Para este proyecto se utiliza un escalador estándar, el cual estandariza los datos eliminando la media y escalando los datos de forma que su varianza sea igual a 1. Siempre que se trabaje con imágenes, debemos utilizar una técnica de reducción de la dimensionalidad antes de trabajar con los datos. Anteriormente ya había mencionado la técnica de TSNE, pero esto solo fue para poder visualizar los datos. El PCA es un método matemático que se utiliza para reducir el número de variables de forma que pasemos a tener el mínimo número de nuevas variables y que representen a todas las antiguas variables de la forma más representativa posible. Es decir, si se reduce el número de variables a 2 o 3 nuevas, se pueden representar los datos originales en un plano o en un gráfico de 3 dimensiones. Bueno, como había mencionado anteriormente, el objetivo de este proyecto es comparar los resultados de diferentes modelos. Para el primer caso de prueba, voy a utilizar el PCA junto con un SVM y una búsqueda de hiperparámetros aleatoria. Estos son los parámetros que elegí y estos de aquí abajo son los resultados. Bueno, una vez generado el modelo, el siguiente paso es evaluar la capacidad de dicho modelo para predecir la variable de respuesta. En este caso utilicé el método de K-fold cross validation, el cual es un proceso iterativo. Este consiste en dividir los datos de forma aleatoria en K grupos de aproximadamente el mismo tamaño. K-1 grupos se emplean para entrenar el modelo y uno de los grupos se emplea como test. Este proceso se repite K veces, utilizando un grupo distinto como test en cada iteración. Con este método obtuvimos estos resultados. El promedio fue de 0.97 en ambos scores y podemos concluir con esto que existe una buena generalización en el modelo. Posteriormente, vemos los datos de test en el cual obtuvimos el mismo score de 0.97. La mayoría de las plaquetas fueron predecidas correctamente, a excepción 7 que fueron predecidos como glóbulos blancos. Y en el caso de los glóbulos blancos, solamente 2 fueron confundidos con plaquetas. Y bueno, el accuracy, que es la fracción de predicciones que el modelo realizó correctamente, es de 0.97. En el siguiente caso de prueba utilicé un clasificador Random Forest. En este método se ejecutan varios algoritmos de árbol de decisiones en lugar de solo uno. Cada árbol de decisión da una clasificación y finalmente la decisión con mayor votos es la predicción del algoritmo. Aquí puse un pequeño diagrama. Los resultados para este caso de prueba fueron relativamente buenos. El score obtenido a través del cross validation fue de 0.97 con una desviación estándar de 0.02 y para el test obtuvimos un score de 1, el cual quiere decir que lo hizo muy bien. En la matriz de confusión, si vemos todos los datos de test, fueron clasificados correctamente. Y el reporte de clasificación, pues vemos que todo lo hizo muy bien para los datos de test. Que el promedio fue de 0.97 para el train. No sé si interpretar como que el train y el test tienen diferentes distribuciones.
No sé si se esperaría que a lo mejor el train tuviera un score más bajo para dar esa conclusión o simplemente es un buen modelo. Y bueno, por último tenemos el K-Neighbors Classifier utilizando búsqueda aleatoria de hiperparámetros. Los resultados obtenidos con este modelo fueron bastante decentes. Eh, Tiene una buena generalización, aunque el score es bastante bajo para el tipo de aplicación. Bueno, en la matriz de confusión podemos ver que los glóbulos blancos con la etiqueta número 1, la mayoría fueron clasificados correctamente, a excepción de 7 que fueron confundidos con plaquetas. Glóbulos rojos, de nuevo tenemos una clasificación muy buena. Y por último, en las plaquetas, aunque la mayoría fueron clasificadas correctamente, vemos aquí 16 imágenes que fueron confundidas con glóbulos blancos. Por último, el accuracy fue de 0.93. Vemos que el score más bajo lo obtuvo las plaquetas, no fueron clasificadas muy bien y los glóbulos rojos obtuvieron un resultado excelente y los glóbulos blancos, bueno, están bastante decente. Bueno, y por último, las conclusiones. Faltó mencionar por qué elegí el tamaño de imágenes de 35 por 35. Encontré varias referencias y foros en las que sugieren que si tienes imágenes de diferentes tamaños, las ajustes al tamaño de tu imagen más pequeña y de esta forma evitas mucha pérdida de datos. En este caso elegí 35 por 35 porque las imágenes de las plaquetas eran las que tenían menor tamaño y rondaban entre 25 y 40. Elegí un promedio y decidí utilizar ese tamaño para todas las imágenes. Este artículo lo incluyó como referencia en mi reporte de proyecto. En este artículo compara el accuracy obtenido utilizando diferentes tamaños, un dataset de imágenes. Y bueno, podemos concluir que el mejor modelo fue el que hice utilizando la técnica de SVM. Tenemos una buena generalización de 0.97 tanto para el test como el train. Muchas cosas en internet acerca de clasificación de imágenes. Eh, Se puede ver que la mayoría de la gente utiliza Deep Learning, redes convolucionales. A lo mejor para el tipo de aplicación, que en este caso es clasificación de células, es un tema bastante crítico. Se necesitaría buscar una forma de mejorar los. El otro modelo muy bueno pues fue el Random Forest, que nos dio un score de 1 para el test y 0.97 para el train. Incluso verifiqué con otro tipo de cross validation con Kfold y el resultado fue similar. Entonces podemos concluir que también fue un muy buen modelo para este tipo de problema y para el dataset. Por último, muchas gracias por ver este video. Espero que todo haya sido claro.